Muchas gracias a todos los que me habéis invitado, a todos los que habéis asistido. Efectivamente, como ya han anunciado, estuve en It's Time to Think hace creo que ya son 2 años y en Madrid, en aquel momento era una cosa, aunque ya grande en el sentido de las cosas importantes, era todavía mucho más pequeña que ahora. Ahora veo que ya estáis al nivel de multinacional prácticamente. Y hay una parte de lo que voy a decir que probablemente se meta con las multinacionales, o sea que me temo que os afectará también, pero bueno. Lo que yo quería que empezásemos haciendo es que imaginarais que esta sala estuviera del todo cerrada, no lo está, pero imaginad que estuviera cerrada, que no tuviera, que tuviera las puertas, las distintas puertas que tiene clausuradas y que en un momento determinado empezaréis a sentir que os faltaba el aire. Si nos lleva, el aire es esta cosa que tenemos completamente alrededor, que estamos dando todo el rato, por supuesto que está ahí, claro que sí, estaría bueno que pensáramos en ella. Y sin embargo, si nos empezara a faltar, nos empezaríamos a sentir muy raros. Y no creo que al principio nos diéramos cuenta de que nos están quitando el aire de la sala con una especie de extractores. Imaginemos que fueran silenciosos. Pensaríamos que es algo que nos pasa a cada uno, ¿no? Que, me está pasando algo, no sé, en la garganta, en los pulmones, no puedo respirar bien, ¿no? Es verdad que si viéramos a otros alrededor que les está pasando lo mismo, ya empezaríamos a sospechar que tiene que ver con el aire, pero no sé si en esos 2 minutos y pico que podemos aguantar sin respiración llegaríamos a darnos cuenta de eso, de que nos han quitado esa cosa que damos siempre por supuesta, ¿no? El ejemplo que acabo de dar lo habréis oído muchas veces con el caso de los peces, lo que pasa es que nos queda un poco más lejano, pero se entiende también muy bien. El pez no sabe que está en el agua. El único que nos da importancia al agua, curiosamente, es el pez, y ese agua puede ser la de todo un océano. Podemos pensar también en nuestra propia vida. Yo no sé cuántos de vosotros esta mañana o esta tarde o en cualquier momento de lo que llevamos del día, que ya es bastante, habéis pensado en que estáis viviendo un momento absolutamente privilegiado en la historia, para cada uno de vosotros, en la historia de la humanidad, o peor todavía, en la historia del universo. Es ese momento pequeñito, privilegiado, en el cual estáis vivos. Ha habido miles de años antes en los que no estabais vivos, no estábamos vivos. Va a haber previsiblemente también miles de años después en los que no. Y ese momento absolutamente precioso lo damos también por supuesto, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de eso? De las cosas que damos súper importantes, cruciales, que damos por supuesto, porque ahora ya me centro en lo que sí que quiero hablar, que es otra cosa que damos por supuesta normalmente, otra cosa que tenemos alrededor, otra cosa que nos permite vivir, como que este sea nuestro momento en la historia de la humanidad, o el aire o el agua para el pez, y que es nuestra civilización, ¿no? A veces pensamos que una civilización es algo así como, no sé, pues unas ruinas o una manera de construir edificios o una lengua que hablamos, pero en realidad estar dentro de una civilización como aquella en la cual estamos, que le podéis poner el nombre que queráis, no me preocupa demasiado ahora eso, estamos en la civilización occidental, estamos en la civilización europea, estamos en la cristiandad, ¿no? Se decía antes. Estar en una civilización como la nuestra es eso, es estar en un conjunto de cosas que damos por supuestas y que solamente empezamos a notar, y eso es de lo que voy a hablar, cuando nos las empiezan a quitar, cuando empiezan a tambalearse, cuando empieza, como decía antes, podemos ya incluso sentirlo a lo mejor, o algunos lo sentís a nivel personal, ¿no? Se empieza a faltar el aire, se empieza a faltar un aire no físico, sino un aire mental, un apoyo, una orientación, unas raíces, un saber de qué va esto, un saber qué sentido tiene vivir o qué es lo que puedo esperar que los otros esperen de mí. Todo ese conjunto de cosas que ya digo que cuando se dan por supuestas no nos damos cuenta. Para explicar bien qué es esto de nuestra civilización, a la cual antes le he dado 3 o 4 nombres distintos, ahora sí que voy a ser más preciso. Y seguramente lo habréis escuchado muchas veces, pero no sé tampoco si nos hemos dado cuenta de lo que significa. Voy a hablar de lo que tradicionalmente se consideran como las 3 fuentes de esa especie de estanque o de lago, ¿no?, que es nuestra civilización. Las 3 fuentes de las que emana esa agua en la que vivimos. Estaríamos hablando de 3 ciudades, ¿no? Se individualiza siempre en el nombre de Atenas, Jerusalén, Roma, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a repetirlo, pero no sé si somos conscientes de lo que significa cada una de esas ciudades. Voy a empezar con la primera, Atenas. Además, como ya me han presentado como filósofo, pues podéis entender que a esta le tengo una especial predilección, aunque en realidad a las 3. Una de las cosas que quiero contaros es esa, que las 3 son fundamentales, son imprescindibles y cualquiera de ellas que nos falle, como en un trípode, ¿no? El trípode se cae
con solamente que una de ellas no esté bien asentada. ¿Qué significa esto de Atenas? Bueno, pues a lo mejor alguno dice, ah, sí, claro, los griegos. Bueno, pues no sé. Si alguien ha estudiado medicina, por ejemplo, ha visto que un montón de los términos que utiliza están en griego, o sea que sí, será, o no solamente dentro de la medicina, en otras especialidades también. En el propio castellano, ¿no? En la propia lengua española hay un montón de términos griegos, pero también los hay árabes, también los hay ingleses, ahora cada vez más. ¿Realmente por qué le damos esa importancia a Grecia, o más en concreto a Atenas, como he dicho? Pues porque en la pasión que hemos heredado de ellos y que ha constituido, todavía constituye nuestra civilización, aunque ya, como ya he dicho, empiece a faltarnos un poco el aire en ella, es la pasión por la verdad. Esto no es algo tan, ya digo, que podamos dar tan por supuesto como a menudo damos, ¿no? Como a menudo damos a las cosas importantes. Y quizá ahora es cuando ya lo empecéis a notar. No sé si os dais cuenta de que a lo mejor ya la verdad ya no importa tanto. Ahora mucha gente, para empezar, piensa que la verdad no se puede conseguir. Es una postura que siempre ha existido en toda la historia de la filosofía, de hecho, ha habido gente que ha escrito sobre ella, los escépticos, pero ahora está extraordinariamente generalizada. No puedes hallar realmente qué es verdad o no. Quédate con tu opinión, ¿no? Y tampoco le des mucha importancia a tu opinión, o sí, dependiendo del momento, pero desde luego no pretendas que tu opinión sea la verdad, ¿no? Tú tienes tus opiniones, yo tengo las mías. También otro de los nombres de otra postura también minoritaria, pero ahora parece que cada vez más omniabarcante, es el de relativismo, ¿no? Tú tienes tus opiniones, yo las mías, todos piensan así. La verdad, ¿qué es la verdad? ¿No? Como le pregunta Pilato a Jesús allí en la última noche. Esta es la sensación, como digo, que tenemos ahora, pero no ha sido la sensación que ha caracterizado a nuestra civilización. Lo que hemos heredado de Atenas es justamente la convicción no solamente de que la verdad existe, sino que además se puede conseguir, aunque, claro, siempre viene aquí el quisquilloso que dice, pero no absoluta. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Ir caminando hacia ella, ir consiguiendo cada vez más. Y fundamentalmente, además, que importa, que por la verdad puedes enfrentarte, por ejemplo, a todos los demás. Porque cuando quitamos la verdad del mapa empiezan a contar, como he dicho, las opiniones, y cuando empiezan a contar las opiniones, empiezan a contar las opiniones de la mayoría. O peor todavía, las opiniones de los poderosos, de los que tienen acceso, gracias, por ejemplo, a que son grandes poderes económicos, por eso dije antes que iba a hablar de las multinacionales, los que tienen acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, a aquello que nos quieren mostrar como lo que es verdad, lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? En lo que se dice, ese se dice, se piensa, parece que es lo que tenemos que pensar y al final, si lo pensáis, es muchísimo más autoritario, muchísimo más opresivo que decir, no, yo, fulanito, fulanita, yo, por mí mismo, igual que respiro, igual que estoy vivo, en este momento privilegiado de la humanidad, como ya os he dicho, yo puedo ponerme a descubrir la verdad. Porque la verdad no es mía, ni tuya, ni de un grupo, ni de la mayoría, ni de los que tienen poder, sino que la verdad es la verdad. Es extraordinariamente liberador en el fondo, si lo pensáis. Pero está bajo ataque. Estoy pensando en la verdad en todos los niveles, verdades morales, pero también la verdad científica. Hemos llegado al nivel de desarrollo que hemos tenido en el Occidente, la cristiandad, Europa, como lo queráis llamar, porque había gente que era capaz de descubrir cosas y enfrentarse a esa mayoría que ahora nos dicen que es la que tiene siempre la razón. Y era capaz de luchar por ello. Y podía ser una teoría científica pequeñita, o a lo mejor una teoría científica un poco más omniabarcante, o una idea sobre cómo viajar, o una idea sobre cómo estructurar una tecnología. Podía ser todo tipo de cosas, pero había la convicción de que tú merecía la pena que lucharas porque tenías esa especie de apoyo, esa especie de agua que te cubría, esa especie de aire que te empujaba, casi como un viento, a darle importancia a la verdad. Eso es lo que hoy en día, y probablemente habéis oído hablar del término posverdad, eso es lo que hoy en día estamos viviendo. La posverdad no es que abunden hoy en día las mentiras. Mentiras ha habido siempre, por supuesto. O falsedades, ni siquiera mentiras. Cosas que eran falsas, no es que la gente quisiera engañar con ellas, pero eran falsas. Claro, siempre ha habido falsedades, siempre ha habido mentiras. La idea de la posverdad es que ya estamos en un momento posterior a la época en la cual se daba importancia a la verdad. Y eso es lo que yo creo que no tenemos que admitir, porque una época posterior a la verdad es una época posterior a nuestra civilización. Es otra cosa nueva y creo que no es buena, aunque si queréis lo comentamos después. A lo mejor hay alguien que piensa que sí. De hecho, se ha defendido mucho que sí, ¿no? Que una sociedad sin verdades será más tolerante, porque como nada es verdad, pues todos seremos más empáticos, más amables unos con otros. No sé, no estoy convencido de que sea así. La segunda raíz, la segunda fuente, por seguir con el símil que utilicé antes de las aguas en las cuales habitamos, la segunda fuente de nuestra civilización
es la que representa Jerusalén. Es la que nos llega a través de la civilización de la Biblia. Es una aportación fundamental también la que tenemos, y en este caso constituye más nuestra idea de la moral, de lo bueno y de lo malo. En esto somos más jerosolimitanos que atenienses o que griegos, ¿no? La sociedad griega, la sociedad romana, de la cual hablaré luego, de esa otra, la tercera fuente, la sociedad egipcia, mesopotámica, china, hindú, poned la que queráis, son sociedades de un grado de crueldad que no nos podemos ni siquiera imaginar. De hecho, nos espantaría bastante. Yo no creo que aguantáramos muchos de nosotros más de un día en ellas. En las cuales eres lo que vales, tienes lo que tengas es lo que marca tu lugar, te respeto en la medida en la que tú te hayas hecho respetar o se te haya atribuido un honor respetable, y si estás en otro estado de la sociedad, pues eres perfectamente prescindible, puedes ser un descastado incluso, puedes ser un intocable, puedes ser un esclavo, puedes ser... Y sin embargo, la convicción que nos llega de Jerusalén es la contraria, es la idea de que justo los más débiles, a los que peor les va, los más vulnerables, los más pobres, ponedle el más hambriento si queréis, ponedle el adjetivo que queráis, el que está ahí abajo, el perdedor, el loser, ¿no? Si queréis, pues es alguien que no solamente no merece ser apartado o que le pongamos el pie para hundirle todavía un poquito más, o no hundirle, pero al menos apoyarnos en él para subir, sino que es alguien a que merece de una manera predilecta nuestra atención. Esa es la convicción, que si está ahí, no es porque se lo merezca, no es porque sea bueno, no es que sea bueno que esté ahí, no es que el mundo sea así, sino que está ahí y nos hace fundamentalmente una llamada, nos convoca, nos llama a prestarles atención. Eso está de una manera primordial por destacar algo, ¿no? En realidad yo creo que recorre muchos de los libros de la Biblia, pero de manera primordial está expresado en el libro de Job. Job es un hombre al cual le van las cosas muy bien, está en lo alto de la sociedad, es rico, tiene una familia, tiene 10 hijos, es respetado, es exitoso, está sano, y de repente lo pierde todo lo que he dicho, la salud, el prestigio, la riqueza, los hijos. Le queda la mujer, pero no sé si es casi peor, porque la mujer le empieza a reprochar y le dice, si has bajado, si has perdido, si eres un loser, si eres pues será por algo, ¿no? Te lo merecerás. Esto es lo que se ha pensado casi siempre, ¿no? Ya es lo que os he dicho. Si estás abajo, te lo has merecido, tú o tú en tu vida anterior, o tus padres, o lo que sea, pero te lo mereces estar ahí. Y Job, sin embargo, desafía esta convicción. Dice, no, pues no creo que me lo merezca. No he sido, no sé, la persona más buena del mundo, pero sí, creo que me he portado bien. No creo que haya un sentido a esto de que yo ahora esté abajo. No creo que haya un sentido a esto de que ahora los demás me despreciéis, o me desprecie la salud, o me desprecie Dios. Y los de la mujer y los amigos también, que sí que le quedan 3, que son bastante inquisitivos, y la verdad es que aunque al principio dice el libro de Job, estuvieron junto a él 10 días y no dijeron nada, es verdad que al principio sí que se compadecen, pero luego empiezan a decir, no, si estás ahí algo habrás hecho contra Dios que te ha mandado esto. Y insisten y tienen una discusión con la cual no os voy a aburrir, pero que termina con la intervención de Dios mismo. Aparece y da la razón no a los amigos, no a la mujer, no a esa especie de destino que le ha desposeído de todo, sino que da la razón a Job. Es verdad. No. El hecho de que seas pobre ahora, el hecho de que seas un enfermo, ahora está cubierto de llagas por todo el cuerpo, enfermo y dolorido, el hecho de que hayas perdido a tu familia, el hecho de que hayas perdido tus vacas, tus sembrados, tu antigua casa, eso no significa que tú seas un réprobo, que te lo merezcas, que seas un condenado, ¿no? Sí. Es verdad que entonces Job le pregunta a Dios, bueno, entonces ¿por qué ha pasado esto? Y Job dice, bueno, es difícil de entender, ¿no? Entiendes cómo se construyeron las montañas, entiendes cómo se construyeron los ríos, cómo se hicieron los inmensos océanos. No, pues no quieras entenderlo todo porque es imposible, es demasiado grande para ti, pero la solución no es la de tus amigos, ¿no? Ese es el mensaje de Job, que desde luego queda mucho más constatado en los evangelios, donde es el propio Dios, la figura de Cristo, el que sufre. Es el propio Dios, el perdedor, el réprobo, el condenado, ¿no? El apartado, el torturado, ¿no? El criminal. Y de nuevo se nos manifiesta que esto no significa que sea el despreciable, que se lo merezca, especialmente porque es todo lo contrario, ¿no? El hombre que menos lo hubiera merecido, ¿no? El más inocente, el cordero.
Pues esa convicción que viene, ya veis, del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, más palpablemente en este último, es la que nos constituye y es la que hace que seamos una civilización que no valora la crueldad, que no valora exhibir el modo en que oprimimos a los débiles, todo lo contrario. ¿Seremos buenos o seremos malos? Ahora hay una guerra, hay varias guerras, por desgracia, pero hay una guerra cercana, la de Ucrania, y seguro que ninguno de vosotros podéis imaginar al bando ruso exhibiendo su crueldad. Es decir, mirad cómo hemos oprimido, mirad cómo hemos aplastado, mirad cómo hemos destrozado la vida de los ucranianos. Tampoco imaginamos lo contrario, ¿no? Que los ucranianos hicieran esto con los rusos. Y no es así porque, sin postular desde aquí que ellos sean especialmente amantes de la Biblia o no, pero todavía vivimos en los restos de esta civilización en los que exhibir tu crueldad no es un mérito, sino un demérito. Y exhibir la compasión sabemos que en el fondo es lo que debería estar bien. Bueno, esto es lo que tenemos, pero también lo estamos perdiendo y de una manera muy sutil, no porque ahora de repente nos volvamos crueles, sino porque hemos convertido esa preocupación por el débil, por el pobre, por el apartado, la hemos convertido de repente en una especie de tortilla a la cual hay que dar la vuelta. La idea tradicional era que en esas situaciones de opresión, de dificultad, lo ideal era una especie de reconciliación, el perdón, ¿no? El perdón cristiano, ¿no? Jesús cuando resucita no dice, y ahora vais a ver los que me crucificasteis, ¿no? Y va casa por casa de cada uno de ellos crucificándoles de vuelta o algo así, ¿no? No podemos ni siquiera imaginar algo así, ¿no? Resulta humorístico. Pero lo que hoy vivimos parece que sí perteneces a cualquier grupo de los que ciertamente han sido oprimidos con tanta y tanta gente, no hemos sido ni mucho menos perfectos. Estoy contándoos las aspiraciones de nuestra civilización, no lo que ha hecho siempre. Pero si pertenece a cualquiera de los grupos que ha sido oprimido por su sexo, por su orientación sexual, por su lengua, por su raza, por el color de piel, por la etnia, por lo que sea, si perteneces a ese grupo parece que se te concede el derecho a darle la vuelta a la tortilla, lo que os decía, es una solución gastronómica, devuélvesela, ¿no? Ahora eres tú el que sí que puedes tener la razón y el otro, en el momento en que lo has mostrado como opresor, convertirlo ahora en oprimido, ¿no? Esa no era nuestra solución, esa no era nuestra aspiración, pero ahora es lo que está pasando a menudo, con la cultura de la cancelación, lo políticamente correcto, el wokismo, va siempre en esa dirección. Y termino con la que a menudo se olvida, y ahora también va a quedar un poco capita y disminuida, pero es una fuente importante, que es la tercera, que es la romana, ¿no? Lo que aporta Roma a todo esto, aparte de la lengua que hablamos, el derecho y todo esto, es una cosa esencial que también estamos perdiendo. Y es que todas estas cosas que he dicho no se queden. En el caso de lo griego, en seminarios de filósofos, ahí apartados en una facultad a las 7 de la tarde, discutiendo como locos. ¿Se puede apagar esto? La derecha. Stop. Pero vuelvo a empezar, no sé si llegaré al final de los 18 que vienen ahora. No, ya acabo. Como digo, que esa afición, esa pasión por la verdad, esa exigencia de verdad, no se quede en unos cuantos seminarios de filósofos o de científicos locos, que esa preocupación por el débil no se quede tampoco en las catacumbas, en unos cuantos grupos de gente especialmente pura o especialmente preocupada por los demás, en sus conciliábulos más o menos secretos. Lo que aporta Roma es decir, todo eso es bueno que se convierta en una institución, o en muchas instituciones, que se convierta en una civilización en el sentido pleno de la palabra, que condicione nuestro derecho, que condicione nuestro gobierno, que condicione la manera en que nos gobernamos, que condicione también cosas desagradables, como los castigos, el derecho incluye castigos, ¿no? Las cárceles, pero también las cárceles sí, pero también hospitales, también asambleas de gobierno, también institutos, también toda esa construcción de algo que no dependa de es que hoy me he levantado como buena persona y voy a cuidar a los vulnerables, o es que hoy me he levantado con especiales ganas de conocer la verdad, así que voy a ponerme a perseguirla, sino que ya haya, universidades también, son también instituciones, ya haya inercias en nuestra propia institucionalidad que nos permite meternos ahí y darlo por supuesto, construirlo, ¿no? Ese es el aporte que Roma aporta y que además a partir del siglo, fundamentalmente del siglo IV, pues asume, ¿no? Y estos principios griegos que ya tenían ellos, estos principios también
cristianos o judeocristianos, pues empiezan a convertirse en eso, en civilización de piedras, de ladrillos o de maderas, como me han dicho que está construido este edificio. Eso es lo que estamos perdiendo también, porque se está desmontando también el derecho, las ideas tradicionales del derecho sobre la presunción de inocencia o que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pues cuando se ven implicados algunos de estos grupos tradicionalmente oprimidos, parece que empiezan a ser menos importantes, parece que empiezan las instituciones, cada vez creemos menos en ellas, parece que todo también se nos va poco a poco, muy poco a poco, pero deshaciendo, ¿no? Y eso es quizá la preocupación que os quería transmitir, si lo veis igual que yo, si veis que pasa justo lo contrario, a lo mejor, o que estamos oprimidos quizá por cada una de esas tres raíces que os he contado. Y eso es también, y ya termino con esto, y es el pequeño minuto publicitario, eso es también lo que intentamos hacer en ISEP, ¿no? Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, en la institución en la que trabajo. Lo que nos damos cuenta es eso, que vivíamos en un mundo, en una España, en la que todas estas cosas se estaban perdiendo y una de esas instituciones clave, la he mencionado antes, la educativa, que puede ser la que renueve nuestra civilización, que puede ser la que la reconstruya, que puede ser de la cual salgan gente que sostenga esto que se nos cae, a veces, sin embargo, no solamente no contribuía a esto, sino que aportaba mucho a su caída, ¿no? Contribuía, pero a la destrucción o a la disolución sutil. Y pensamos que hacía falta una institución así y creamos ISEP, y en ISEP tenemos varios programas para distintas edades, pero el nuestro estrella es fundamentalmente para la edad de la que veo que sois la mayoría, para jóvenes, para que a lo largo de un año se estudien esas raíces de las que venimos, se estudie también cómo funciona ahora el mundo y se aprenda también, tenemos un área de comunicación, un área de gestión, se aprenda también a salir al mundo e intentar transformarlo, intentar revertirlo, intentar vigorizar una vez más esto que algunos, yo creo que muchos, apreciamos. Muchas gracias. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, porque tú la verdad es que has condensado perfectamente y verbalizado todo lo que yo pienso. O sea, te suscribo hasta la última coma. De hecho, si lo hubieras sabido, te hubiera grabado. Porque, de verdad, suscribo mucho y lo has sabido verbalizar y condensar muy bien, ¿vale? Exactamente lo que yo pienso. Pero hay una cosa que me ha sorprendido del principio, y la duda me ha surgido después de escucharte, que has dicho, vivimos en una época privilegiada. Entonces, igual te he entendido mal. Pero después de lo que has dicho, que lo suscribo al 100%, la pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo que ves tú de privilegiado en la época que vivimos? Eso es lo que dije justo al inicio, ¿no? Hablaba de privilegiado en el sentido de que estamos vivos, ¿no? Pero conectado con el resto, de lo que dije era simplemente un ejemplo para mostrar cómo a veces lo más importante no lo notamos. Conectando con el resto, yo creo que está no sé si apócrifo dicho chino de que cuando te quieren desear un mal te dicen ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Bueno, vivimos tiempos interesantes y no es necesariamente un mal, significa un reto, significa una tarea. Soy el más cómodo de los hombres y preferiría estar tranquilo, disfrutando de una civilización estable. Prefiero vivir otras épocas, también te lo digo. Preferiría vivir otras épocas. Otras épocas. Sí, bueno, yo creo que precisamente una de las dificultades que tenemos es salir de esa sensación de que en el fondo cómodos vivimos. Tenemos muchos recursos para no sufrir tanto dolor como se sufría en la antigüedad. Hemos llegado... muchos de las imposiciones que se nos hacen ahora son muy sutiles y, por lo tanto, si no quieres fijarte mucho en ellas, posiblemente en las notas y, por lo tanto, puedes tirar por adelante. Tenemos recursos tecnológicos. Bueno, este es el discurso progresista, ¿no? El de que la ciencia progresa, la técnica progresa, es obvio que las cosas funcionan cada vez mejor en ese ámbito, así que todo lo demás debe funcionar mejor. Ese razonamiento es falso, ¿no? Ese razonamiento progresista que piensa que como la ciencia y la técnica van a mejor, todo lo demás es mejor. Es erróneo, pero la premisa no es errónea. Es verdad que tenemos eso. El ejemplo típico es que un ordenador de hoy hace mejor las cosas que uno de hace 20 años, aunque es verdad que otros ejemplos, una lavadora de hoy funciona mejor que la de hace 20 años, ya no son verdad. Bueno, también se podría discutir. La cuestión es que, en cualquier caso, es lo que tenemos. Sea privilegiado, sea mejor, es lo único que tenemos, es el único tiempo que vamos a tener. Y
Y si este es el reto que tenemos, pues hay que lanzarse. Normalmente, no sé si es lo que pensabas tú. Junto con ese cuestionamiento de que vivamos un momento privilegiado, a menudo se acompaña de una cierta desesperanza. Es decir, ¿y para qué? Si ya todo está muy encauzado en una dirección, ¿para qué rebelarse o para qué cuestionarlo? ¿Para qué...? Lo cual de nuevo es muy razonable, duda que es muy razonable, pero no tengo esa duda yo. No tienes tú esa duda, pero voy a responderla en todo caso por si la tiene otro. Pues tenemos solo 42 minutos. Pero yo creo que esa duda surge de no captar el valor que tiene el deber. El deber se hace con probabilidades de vencer o no. Y yo creo que nuestro deber aquí, lo que debemos a los que construyeron la civilización y a los que vendrán después, y también, ¿por qué no?, a los que conviven con nosotros, es el deber de mantener, de hacer que fructifique, de que siga vivo, de revitalizar lo bueno. Y fracasaremos probablemente. De hecho, si me fuerzan a apostar, como quiero ganar, pues probablemente apuesto a que lo fracasaremos. Pero también es verdad que los momentos de la historia han sido muy imprevisibles. Si algo nos enseña la historia es que no es predecible. Y ha habido momentos de de una sensación de que todo caía y te pasas a 300 años después y aquello que parecía que caía, de repente está copando medio mundo. O sea que, y entre otras cosas, una de las cosas que ha hecho eso ha sido nuestra civilización, ¿no? Una vez miré el mapa, en el año 750 después de Cristo, esta civilización occidental, o en aquel momento más conocida como la cristiandad, abarca una parte minúscula del 750 es justo además después de que España ha dejado de ser cristiana, pero es que en el mundo entero abarca una parte minúscula del globo. Francia, Italia, un poquito de Alemania, no toda estaba evangelizada. En las islas británicas están a sus cosas, que se parece un poco al cristianismo, pero está muy mezclado con lo celta. Están luego los coptos en Egipcio, en la actual Turquía también hay, y ya. Parecía que el Islam podía dar un zarpazo más y hubiera desaparecido la cristiandad. A nivel global, o sea, yo creo que estamos hablando del daño moral, ¿no? Yo creo que tú y yo nos entendemos. Hablamos de daño moral. Yo creo que a nivel de daño moral, esto es global y yo creo que estamos en un punto álgido en la historia. Creo yo, ¿eh? A nivel de daño moral, me da igual Gran Bretaña, a nivel global, y hablamos de daño moral. No hablamos de daño de enfermedades, de hambruna, de tal. Yo creo que estamos en el punto álgido y me interesa saber qué piensas tú de eso. Yo creo que tenemos... A ver, es que aquí vienen siempre los típicos con sus gráficas de pobreza y no estamos en el momento en el que hay más pobreza en el mundo, ¿no? O hambre, niños que mueren en los 5 primeros años o en el primer año de vida y muchas de esas gráficas son positivas. Entonces, que el reto que tenemos es nuevo, estoy de acuerdo contigo. Que es muy fundamental, aunque ya ha habido otros, estoy de acuerdo contigo. Y lo que sí veo distintivo, si esta vez perdemos va a ser muy difícil revertir porque las capacidades tecnológicas de control de la población son como nunca se han visto, estoy de acuerdo contigo. Vale, pues otra pregunta, siguiendo quizá un poquito el hilo. En la filosofía y en la antropología se habla mucho ahora de la posverdad, ¿no? ¿Crees que el detonante de eso surge también un poco de este progresismo que hace que al final, como todo el mundo vivimos de nuestra propia verdad y estos pilares de la propia verdad, como has comentado antes, ya no existen porque todo es en nombre del progresismo que rechaza la historia? ¿O crees que pueden aún así convivir y crear un desarrollo más allá o simplemente ya se ha perdido esa mancomunidad de verdades, ¿no? Por así decirlo de alguna manera? Sí, a ver, porque además veo que las preguntas lógicamente van a parecerse en este aspecto. Voy a utilizar una metáfora. Yo creo que distinta a las que he utilizado antes. Yo creo que vivimos, imaginad, en una catedral muy hermosa, la catedral es la civilización, y es verdad que se han caído muchas paredes, se han caído incluso algunas partes del techo, hay pinturas ya muy desvencijadas, incluso en alguna zona probablemente los cimientos ya estén corroídos y ya sean inservibles, pero quedan muchas capillas todavía, quedan todavía partes del techo, quedan todavía columnas sólidas. Yo no lo veo absolutamente desaparecido. Si estuviera totalmente desaparecido no hubierais entendido nada de lo que he dicho. Hubierais dicho, ¿qué dice este señor? De verdad. O del vulnerable, de que no hay que aplastarlo mal o pasar de él, o de que si eres un loser, pues allá tú, ¿no? Y sin embargo todavía se entiende y todavía resuena, y no solamente en nosotros, sino incluso en gente que está a otras cosas o que está a las cosas contrarias, ¿no? Y en el caso concreto que tú planteabas, que es el de la verdad, yo creo que también. Si le dices a alguien que está mintiendo, todavía no es algo que
deje indiferente o si insistes en que es falso, es probable que al principio se defiendan diciendo pero no se sabe muy bien la verdad o la falsedad, pero al final le molestará que tú pienses que sí que hay verdad y que él tiene falsedad y que, como decía Unamuno, a lo mejor, Machado, probablemente él tenga una verdad, la suya, pero que si es la suya, que se la quede para él, que a ti te interesa otra, la verdad por antonomasia, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un caso que hubo relativamente hace poco, un año así, de una doctora que escribió justo sobre la inmigración y tal, de la integración de la sociedad, ¿no? Y surgió el debate de Twitter de, pero ¿usted quién es para opinar nada? Porque mi opinión es igual de certera que la suya y lo que usted dice no tiene sentido, haciendo referencia y alegando a un libro que era justo el autor defendiendo la teoría contraria. Y ahí es donde llegas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos decir que una opinión o lo que entiende cada uno es igual de válido? Cuando realmente hay gente que entiende más y sabe más, ¿no? Y al final que la verdad tiene que tener un cierto arraigo, no puede ser simplemente basada en sentimiento, ¿no? Sí, has citado las redes sociales han contribuido, ¿no?, a esta idea de la dispersión de la verdad en cualquier... Debo decir que me cuesta hablar mal de las redes sociales, ¿eh? Yo, por ejemplo, no estaría trabajando donde estoy trabajando ahora si no fuera por las redes sociales, porque a mí me sirvieron para que me conociera la gente y, entre otros, mis jefes. Y, por lo tanto, se pueden hacer cosas buenas en las redes sociales, se pueden defender la verdad en las redes sociales, pero ya la mera estructura de que cualquiera de nosotros tenga la misma cuenta que cualquier otro lo dificulta. A mí, en esto me hace... Otra cosa buena de las redes son los memes. Hay un meme muy bueno, un recorte, una captura de pantalla muy bueno sobre este asunto, que es el Papa Francisco diciendo algo sobre... pues predicando su mensaje y detrás un señor cualquiera de, no sé, de 200 seguidores, da igual, aunque tuviera 3.000 o 30.000, que le dice, usted debería leer la Biblia, ¿no? Bueno, pues es esto, puedes estar de acuerdo con el Papa Francisco, pero hombre, la Biblia la habrá leído y algo sabrá. Entonces, esa es la peculiar situación en la que estamos, sí, es uno de los retos. Hola. Sí. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por la breve exposición que ha hecho, me ha parecido realmente interesante. Le escuché en un podcast de la Orden, creo que recordar, que usted dijo que precisamente durante la Revolución Francesa hubo una crisis de la Iglesia Católica que parecía todo apuntar a que iba a caer la Iglesia Católica, pero finalmente no fue así, sino todo lo contrario, que hubo un resurgimiento. Entonces yo le planteo ahora, que precisamente se lo leí a Hayek hace poco, que él decía que una civilización puede caer en el momento en el que todos los valores y las costumbres de la época fueran verdaderamente cuestionadas del tirón, es decir, todas a la vez, pero que si se hacía de manera progresiva no iba a caer esa civilización, o por lo menos él hacía esa contraposición entre lo que es el conservadurismo, porque él sí consideraba que era necesario mantener esas costumbres, pero que no puede impedirse en ningún momento que los individuos se replanteen esas costumbres y así se avance. Pero también criticaba precisamente la filosofía de la historia desde la perspectiva constructivista, es decir, pues eso precisamente lo que usted ha comentado sobre el progreso. Entonces yo le pregunto, a diferencia de la Revolución Francesa con la época actual, no me estoy refiriendo solo al ámbito católico, pero sí que es cierto que es la religión que integra las tres corrientes que usted ha hecho referencia en su exposición, ¿cómo en la técnica sí que es cierto que puede conducir a eso precisamente que decía Hayek, que de manera muy sutil se estén cuestionando todos esos pilares de manera simultánea y a través precisamente de la psicología y de la sociología, que básicamente la Agenda 2030 es una cuestión antropológica nueva que sí que se está implementando a través de la técnica. Entonces mi pregunta es, que yo sí que creo que hay que tener fe en que se puede volver a resurgir los pilares de esa civilización, pero los veo demasiado erosionados precisamente por esa contribución de la técnica. Sí, sí. Bueno, un poco para aclarar un poco, porque el podcast ese que aguantaste de la Orden son 3 horas de podcast. Entonces, para complementar un poco, la idea a la que yo me refería es que es un periodo muy interesante realmente. La Revolución Francesa
se había vuelto, y esto lo cuenta alguien de autoridad como Ratzinger, se había vuelto entre los, y alguien poco sospechoso de anticlericalismo, se había vuelto entre varios obispos una especie de broma lo de, mira, esta gente todavía cree, entre los obispos. O sea, parecía que se había llegado a un punto de la razón en la cual las élites, incluidas las élites eclesiales, empezaban a no ver el sentido de este tipo de cosas y eso, algunos llegaban a comentar en sus círculos, que eran algunos obispos, a comentar que eran ateos, ¿no? Llegó, de hecho, obispo de París, un hombre muy peculiar en este sentido, que realmente adaptó todo a lo que quería la revolución, que era la nueva diosa razón, y lo hizo directamente. Eso es una cosa que nos resulta extraordinariamente rara y que muestra muy bien cómo los momentos de oscuridad pueden ser tremendamente oscuros, y precisamente cuando la gente vivía ahí y veía todo esto alrededor decía, pues esto ya se acaba. Luego el momento de resurgimiento es el XIX, que es un siglo que normalmente no lo entendemos así, pero es un siglo en el cual muchas iglesias se tienen que ampliar, la gente vuelve de repente a la religión, es un siglo muy religioso. Entonces, la situación actual. Yo creo que es una buena comparación también la de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si os fijáis, en París, por ejemplo, hubo directamente un templo a la diosa razón, ¿no? Era muy exhibicionista, era muy... blasonaba mucho de aquello que estaba consiguiendo. Y lo que tenemos ahora es una cosa más sutil, aunque no por sutil, menos visible. De nuevo, vuelvo al ejemplo de la sutileza de lo que puede ser el aire, ¿no? Que es un cuerpo muy sutil, pero que en el fondo hay algo ahí, ¿no? Incluso muy evidente. Me gusta mucho utilizar, en esas 3 horas a lo mejor lo saqué, porque en 3 horas ya dije todo lo que sé, me gusta mucho utilizar un cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. Es un cuento de misterio, pero voy a destriparlo, ¿vale? En este cuento hay una carta importantísima que puede derrocar a la monarquía inglesa si sale a la luz, y hay un tipo que la tiene y que si van a atraparle, la tiene en París, si van a atraparle, pues va a sacar la carta y va a hacer eso, que quede fatal. Es probablemente una carta de amor a algún amante de la reina o algo así, se intuye, ¿no? Y sin embargo le encargan la policía ha entrado en la casa de este hombre, ha buscado la carta por todas partes, en su despacho, de hecho ni siquiera tiene la casa entera, tiene solamente una habitación alquilada, pero ha buscado por su habitación por todas partes y no ha encontrado cada milímetro, han levantado prácticamente cada madera del parqué y saben que tiene que estar en esa habitación porque si vienen a detenerla la tiene que sacar automáticamente, ¿no? Y tiene ya que así defenderse. Llaman a Dupin, que es el investigador típico de las novelas de misterio de Edgar Allan Poe, y Dupin entra en la sala y se va directamente a la mesa, al lugar donde se tiene el escritorio y tiene un papel escrito como si lo acabara de escribir, y ese papel es la carta. Estaba en el lugar más evidente de todos. Nadie la veían y decían, no, pero ¿cómo va a dejarla ahí? Que es donde se dejan las cartas. Ahí estaba. Es un poco, yo creo, lo que vivimos ahora. Si nos fijamos, en muchos de los discursos de lo que se quiere hacer, nos lo dicen explícitamente. Yo no tengo que inventarme nada, ni que pensar en conspiraciones de señores así no sé, en sótanos ocultos, vamos a fastidiar a la humanidad, y y acariciando un gato, ¿no? Mientras que dicen todas estas cosas, ¿no? Dices... No sé, ves el foro de Davos, por ejemplo, o ves muchos de los documentos de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos la Agenda 2030, y lo dicen muy evidentemente. Pero de puro evidente, de puro visible, nadie le da importancia. Un poco como la carta robada de Edgar Allan Poe. ¿Te he respondido más o menos? Buenas. Bueno, quería hablar un poquito de lo que ha comentado de Atenas, que siempre me ha gustado mucho la cultura griega, pero yo más que achacarle lo que nos hayan dado la verdad, yo creo también que hemos heredado la demagogia, ¿no? Que ellos inventaron, digamos, cómo engañar al pueblo para conseguir los objetivos, ¿vale? Y sobre la decadencia de Occidente, más que de nuestra civilización, y que creo que no se ha hablado y creo que no se habla nada, es el tema de la natalidad. Así que si no tenemos niños es imposible que esta civilización sobreviva. Entonces no entiendo cómo le estamos dando voz. O sea, se valora más a una mujer que tenga un buen trabajo y no tenga hijos, a una mujer con hijos sin trabajo. Yo estoy harto de discutir con mis amigos y la verdad que me sorprende que no se vea, digamos, ese problema. Es un excelente ejemplo de lo que estábamos comentando ahora, ¿no? De una carta robada, ¿no?
sea, el dato está ahí. En España, además, somos ya el segundo país, el primero a veces, con menos natalidad y, sin embargo, pensamos que las cosas van a seguir más o menos igual cuando ni siquiera tenemos... ¿Cómo va a prolongarse nuestra civilización si no hay gente que la pueda prolongar, ¿no? Es muy obvio, muy visible, muy básico, muy biológico y no está ahí. Sobre lo primero, sobre la demagogia y Grecia, bueno, o Atenas en concreto, ese es el momento interesante. Es el momento por el cual pasa lo que pasa y es el momento también en el cual podemos aprender, entre otras cosas, ilusionándonos, sabiendo que momentos un tanto trepidantes o un tanto peligrosos, al final de eso pueden salir cosas nuevas. Efectivamente, en Atenas, cuando deciden que van a gobernarse de una manera, comillas, 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 democrática, porque ya sabemos que el demos eran solamente varones, no esclavos de la ciudad, ahí coincidimos, los extranjeros no votaban, y de mayores de edad, ahí también coincidimos, ¿no? Los menores tampoco. Pero ese grupo, que al final era como un 30%, es verdad que es numeroso y se ponen a discutir y tienen que dialogar, y ahí inmediatamente surge exactamente lo mismo que he expresado antes, o que has expresado tú, que es, bueno, pues tú tienes tu idea, yo tengo la mía, ¿hay una verdad? ¿O vale solamente la tuya más porque te han votado a ti más? Surge. Y hay algunos, de hecho, que se hacen especialistas, ¿no?, en entrenar a la gente para convencer. Y hay otros que dicen, ya, convencer es una cosa, pero decir la verdad es otra. Y otros le dicen, ¿qué más da? No, porque no existe la verdad, y entonces todo lo que he dicho. O sea, ese problema que hemos descrito y que ahora vivimos otra vez, porque parecía que lo habíamos solucionado, lo vivieron ellos también. Y en medio de todo eso, ¿qué pasa? Pues en medio de todo eso pasa dos cosas. Pasa una cosa llamada Sócrates, que empieza a decir que sí que hay cosas que son verdad. Y que además las puedes sacar, no niega el diálogo, no niega el discutir, no niega el ir a la asamblea y que cualquiera puede participar. Sócrates hablaba con cualquiera, de hecho, como no cobraba, pues hasta con los pobres, con el esclavo del Menón, se pone a discutir de aritmética, aunque el esclavo del Menón no tiene ni idea, pero va sacándole cosas, pero buscando algo distinto a lo que buscaban los otros, que es... Sí que hay una verdad, y es el concepto, es la idea a la cual puedes llegar una vez que has descartado otras y que se hace por sí misma valiosa, no porque te la digo yo, Sócrates, de hecho ha surgido dialogando tú y yo, tampoco porque me la digas tú, ha salido sola, ¿no? Es lo que hemos dicho, esa verdad que vale porque es ella, verdadera. La segunda cosa maravillosa que pasa, porque Sócrates no dejó nada escrito, entre otras cosas, es Platón, que también se enfrenta tal cual a esta cuestión y que vuelve sobre ella una y otra vez, la vive además en carne propia, hace 3 incursiones en la política Platón, en una le apresan, en otra le expulsan, en otra también acaba esclavo, o sea, le sale fatal, pero esta cuestión la tiene muy cerca de su corazón, ¿no? O sea, al final existe, ha aprendido la importancia de esto Sócrates, ha aprendido que sí hay una verdad, pero tiene que desarrollarlo, porque una cosa es decir, como Sócrates, o como creemos que decía Sócrates, existe la verdad, pero luego explicar por qué a veces nos despistamos, cómo podemos conseguirla, qué tienen que ver las verdades de las matemáticas con otras, si con la verdad podemos alcanzar el bien y si ese bien luego lo podemos aplicar a casos concretos, qué tiene que ver la religión en todo esto. Bueno, podría seguir y seguiría sacando los temas que aborda Platón porque es inmenso y tiene una obra que trata todo esto que he dicho y más. Y vivimos de ahí, ¿no? Luego después de Platón viene Aristóteles, que hace lo mismo, pero con pequeños o grandes matices, y de ahí ya viene todo. O sea que creo que es precisamente, incluso esa demagogia es un buen ejemplo de que fue si queréis, el estiércol desde el cual pudo florecer luego una civilización como la nuestra. Hola, buenas. Que hoy justo he tenido una conversación en el trabajo sobre ideología de género y al final yo pues defendía mi postura como con una base antropológica, ¿no? Y lo que me encontraba es que el público que tenía enfrente a favor de la ideología de género de primeras ya iba como con una etiqueta de yo soy liberal. Entonces, como yo soy liberal y tú no lo eres, yo ya tengo como mi propia verdad y tú tienes tu verdad, que vale, genial, se argumenta antropológicamente, pero es tu verdad. Entonces, mi pregunta aquí es que creo que estamos en una sociedad en la que efectivamente los jóvenes somos bastante inquietos y que buscamos como esa verdad, pero que nos encontramos como con esa barrera de que yo no te escucho a ti porque yo tengo un sentido ideológico, un pensamiento ideológico muy distinto al tuyo, por tanto, caemos en un relativismo constante. Entonces, ¿cómo conseguir ese diálogo entre jóvenes sin tener en cuenta como ese pensamiento ideológico
o que no se haga esa relación constante de opinión con ideología. Sí, bueno, has sacado varios temas muy, muy interesantes. La cuestión de la ideología es un invento también del 19 y es un invento muy raro, ¿no? La última cosa que he publicado así en papel, que es el prólogo a un libro de la editorial Biblioteca Homo Legens, que se llama Reivindicar la doctrina social de la Iglesia, intento decir, bueno, esto de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es? Y para eso pues lo comparo con las ideologías. Y intento explicar un poco que las ideologías, aunque estamos muy acostumbrados, de nuevo el aire que nos rodea o el agua del pez, son una cosa muy rara, son una especie de dispositivos que se intentan explicar a todo el mundo sobre la solución de todos los problemas sociales. Es importante, yo creo que también que no caigamos en el otro lado, ¿no? Pensar que nosotros tenemos una identidad así súper cerrada. No, estaba en la pregunta antes de Hayek, ¿no? O sea, si lo que he dicho antes se entiende como tenemos que preservar todo de una manera inmutable, desde luego estamos traicionando a Atenas, que ya he dicho que buscan la verdad, no buscan preservar todo, mantenerlo todo, estamos traicionando también a Jerusalén, ¿no? Los judíos son extraordinariamente autocríticos, ¿no? Se ve también en la Biblia en uno y otro momento, ¿no? Esa capacidad, una capacidad nuestra es esa capacidad de ser capaces de someternos nosotros a cambio y a prueba para mejorar, justo porque tenemos ese reto, el reto de la verdad y el reto de atender al vulnerable. Pero sin caer nosotros en eso, por lo tanto, sin caer en fortificarnos del otro lado y pensar que lo que tenemos ya es inmutable, y a eso nos ayuda también el diálogo, yo creo que lanzarse a eso poco a poco a veces tiene resultados insólitos. Y lo digo por experiencia propia. O sea, y creo que nuestro mejor aliado es lo endeble de la otra civilización del otro proyecto de civilización, lo infeliz que hace a menudo esa otra civilización, lo desorientado que deja a la gente. Entonces, bueno, pues con tiempo ya ocurrirá. Hola. Hemos hablado de sociedad, de la búsqueda de la verdad, dando por hecho que hay una existencia de una verdad absoluta. Pero si podemos poner en duda esa verdad, no debería de ser una verdad, ¿no? Algo que hemos visto con obviedad, el hecho de que está como la carta que has hablado antes, que está encima de la mesa, no parece que esté encima de la mesa. No parece que haya una verdad concreta en la que nos podamos ceñir en cada uno de los aspectos. No vemos un objetivo, como antes hemos dicho, algo concreto, ¿no? Algo como 1 más 1 son 2. Cuando hablamos de cuestiones morales, del bien, del mal, de dónde vienen nuestras sociedades, de cómo vemos de Jerusalén mismo, la idea de ayudar al pobre en vez de ceñirnos en la crueldad. ¿Quién nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Sí, sacas otro tema clave. De alguna manera, en todo lo que dices se presupone que si existiera la verdad, esta tendría que ser fácilmente accesible y muy clara y dejarnos con una gran certidumbre. No es erróneo del todo que tengas esa presuposición, pero primero quiero ubicarla temporalmente. Eso es un supuesto estrictamente moderno. De hecho, se considera que la modernidad en filosofía empieza justo con ese presupuesto. Esa es una exigencia cartesiana, es de Descartes. Si existe la verdad, la tengo que ver clara, punto 1, y además no puedo dudar sobre ella. Y si dudo de algo, entonces ya es que no puedo estar seguro de que sea verdad. Es una exigencia muy, no sé, un poco obsesiva, ¿no? Pero tiene algo de verdad, por resultar redundante. Alasdair MacIntyre, que es un pensador muy interesante, todavía vivo, publicó sobre muchos de los asuntos que estamos comentando aquí un texto que se llama, a principios de los años 80, que se llama Tras la virtud. Él pensaba que vivíamos en una época, lo llamaba Tras la virtud, en la cual la idea de que existe la virtud ya no estaba nada claro, lo que has dicho tú, el bien y el mal. Están claras las cosas de la matemática, están claras las cosas de la ciencia, que es en las que se refugia Descartes como aquellas que sí que son Descartes y todos los modernos. Todos los que venimos después de Descartes, sí, la matemática está clara, la ciencia, pues más o menos, sobre todo la física y luego también la química y tal, están claras, pero lo otro es dubitativo. El propio Descartes dice en el discurso del método, de momento voy a dejar la moral ahí de lado, porque es muy complicada.
Alasdair MacIntyre en este libro, que es muy interesante, intentando describir eso en la época en la que ya las virtudes no las entendemos, dice, le da la vuelta y dice, imaginemos que hubiera pasado lo que ha pasado con las virtudes, que hubiera pasado con las verdades de la ciencia. Imaginemos que ahora desaparecieran por una especie de cataclismo todos los laboratorios, todas las universidades que se ocupan de cuestiones científicas, desaparecieran también las bibliotecas, no del todo. Imaginemos que de los libros de física, de este concreto quedaran 2 páginas, ni siquiera consecutivas. De este otro quedara medio capítulo. En este otro nos hubieran quedado 4 o 5 frases del final. Este otro es a lo mejor pues, los Principia Mathematica de Filosofía Naturalis, ¿no? de Newton. Nos quedan solamente fragmentos. Y además estos fragmentos están un poco, no sé si él lo dice, pero yo al menos cuando leía el libro me los imaginaba así, ¿no? Como hojas por ahí por la calle, movidas por el viento. Y ahora intenta reconstruir la ciencia a partir de eso. Pues habría unos señores muy raros que cogerían unos cuantos fragmentos y qué cosas se inventarían, claro, porque ni tienen la formación científica, no son físicos, o sea, serían pues a lo mejor gente como mi madre, ¿no? Cogería eso y diría, pues que hay una cosa llamada gravedad, que es muy importante, adoremos a la gravedad, y había unos grupos de adoradores de la gravedad y creerían ser los seguidores de Newton. O sea, se producirían absolutamente pequeñas monstruosidades, ¿no? Y además estos fragmentos están un poco, no sé si él lo dice, pero yo al menos cuando leía el libro me los imaginaba así, ¿no? Como hojas por ahí por la calle, movidas por el viento. Y ahora intenta reconstruir la ciencia a partir de eso. Pues habría unos señores muy raros que cogerían unos cuantos fragmentos y qué cosas se inventarían, claro, porque ni tienen la formación científica, no son físicos, o sea, serían pues a lo mejor gente como mi madre, ¿no? Cogería eso y diría, pues que hay una cosa llamada gravedad, que es muy importante, adoremos a la gravedad, y había unos grupos de adoradores de la gravedad y creerían ser los seguidores de Newton. O sea, se producirían absolutamente pequeñas monstruosidades, ¿no? Configuraciones un tanto teratomorfas. Eso es lo que Alasdair MacIntyre pensaba que estaba pasando con la moral entre nosotros. ¿Pero por qué? Precisamente porque habíamos perdido esas bibliotecas, esas instituciones, esos centros educativos donde se nos enseñaba y la gente sí veía claro que hay un bien y que hay un mal, que hay un tipo de persona que cuando la ves dices, wow, es admirable. Y hay otro tipo de persona que cuando la ves, por sus actos, por cómo se comporta, por sus vicios, por su desconfianza, por sus reacciones, dices, no quiero ser eso. No querría que fueran así mis hijos, no querría que fueran así mis amigos. Y esto lo tenían tan claro como que 2 más 2 son 4. Es lo que exige Descartes. No, eso es lo único claro. Podría haber otras cosas. La reconstrucción es el reto. O sea, por eso digo que recojo lo que dices. Tienes razón, es verdad que no podemos ya ver la verdad de esa manera tan directa, nunca se ha visto entera y perfecta, porque no sería un reto, si no hubiera, Aristóteles no se hubiera tenido que poner a escribir, Platón no se hubiera tenido que poner a escribir, a Santo Tomás de Aquino no se hubiera tenido que poner a escribir en una sociedad cristiana, medieval, y aún así aportó cosas, no todo se veía claro, pero sí que es verdad que podemos echar en falta ese sentimiento de caminar sobre seguro porque ya la destrucción ha sido considerable. Pero cuando nosotros ponemos en duda algo que viene desde la ciencia, incluso aunque hicieran a alguien adorar a la gravedad, vendría alguien, la pondría en duda, la tendría que demostrar, y entonces al demostrar la gravedad veríamos que existe. Pero cuando ponemos en duda el bien y el mal, cuando de verdad nos preguntamos qué cosas están bien y qué cosas están mal y vemos un gran matiz de grises, ¿cómo no podemos dudar? ¿Cómo podemos decidir de verdad que podemos encontrarla? ¿Tú crees de verdad que podríamos reconstruir la física de Newton si todos la hubiéramos olvidado, todos los libros de física newtoniana se hubieran perdido, solo nos quedaran... Yo desde luego no me siento capaz de llegar a esas conclusiones. Me parece algo mucho más lejano si se hubiera olvidado toda la física, Galileo, Kepler, a todos. Reconstruir eso me parece algo que sí que se tardaría siglos o milenios antes de reconocer cosas como esta vida es buena, esta vida tiene sentido, esto es como hay que comportarse para ser digno y esto no. Cuando ya hemos llegado al punto en el que Newton ha existido y Newton ha podido demostrar Sí, ahora sí, por eso ahora es razonable lo que dices. No, pero incluso ahora perdemos todo esto. Tardaríamos lo mismo, incluso menos, porque tenemos fragmentos para saberlo, para llegar a la parte en la que ha llegado Newton. Pero fragmentos mal interpretados. Yo creo que los de los fragmentos serían el principal problema. Porque cuando uno empezara, vamos a hacer experimentos, no hay ningún fragmento que diga que hay que hacer experimentos. Estaría en la escuela de los antiexperimentadores o algo así.
No sé, es un trabajo para pensar. Yo es que de verdad que he pensado mucho sobre esto y creo que realmente nos coloca en una especie de, de historia de ciencia ficción muy curiosa, pero que nos dice mucho sobre nosotros, yo creo. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería traer aquí a preguntarte por tu colega de profesión, por Javier Gomá, que es filósofo. Como he escuchado cierto pesimismo y hay aquí mucha gente joven, quería preguntarte qué opinas sobre lo que él defiende de que vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad, que solo hay que preguntarle a una mujer en términos de igualdad, que solo hay que preguntarle a un mendigo, que solo hay que preguntarle a un preso, o que solo hay que preguntarle a un campesino de los que salen en la película de Los Santos Inocentes. Y bueno, me gustaría que lo valoraras y que extendieras. Y bueno, eso con el tema de la situación de la civilización, y como también estamos con el tema de la verdad y la mentira, yo he recordado una de mis citas favoritas de Antonio Machado y quería preguntarte tu opinión sobre ella. Te voy a soltar un toro. Antonio Machado decía que se miente más de la cuenta por falta de fantasía. La verdad también se inventa. Y quería que lo valoraras tú. Bueno, pues es enfrentarme aquí con dos grandes, ¿no? Antonio Machado y Gomá. La cuestión del diálogo con Gomá, solo te puedo decir que me encantaría tenerlo, pero con Gomá, de verdad. O sea, no puedo ahora inventarme a un Gomá enfrente de mí. Y en todo caso, para no resultar, porque bueno, en fin, estamos aquí en un tono distendido, entre amigos, no quiero resultar simplemente políticamente correcto. Creo que una de las características que conecta con tu pregunta de antes, de nuestro mundo, es la dificultad de establecer diálogos entre personas que piensan distinto. Eso es muy difícil. Cuando nos juntamos los que pensamos un poco parecido, como en el podcast de La Orden, pues nos tiramos 3 horas. Pero yo he hecho mucha en falta estas confrontaciones que tú mismo sacas y por eso te las agradezco, pero me gustaría que se personificaran. Javier Gomá tiene una institución que se dedica a esto, que es la Fundación Marc, a diálogos. Pues si nos oye o si alguien le dice, Quintana Paz ha hablado de ti, pues le lanzo el reto de que me invite. Yo le invito a ISEP y de que dialoguemos, pero hay que estar dispuesto a eso, a abrir ciertos establishments o ciertas instituciones a otros que a lo mejor no estamos en ese establishment o que estamos con nuestra propia etiqueta, que en nuestro caso a menudo no es la de liberal, a mí me gusta mucho la que me ponen normalmente y la luzco encantado, que es la de facha. Entonces, sí, ese es el procedimiento, es lo que hay que hacer con estas etiquetas. Bueno, es otra idea que te puedo dar a ti por tu pregunta. Según me dicen los que saben inglés bien, que no soy yo, nativo, la palabra queer hasta hace unos 80, 70 años, todavía queda gente viva que lo recuerda, era un insulto gordísimo. O sea, una cosa intolerable, ¿no? Le soltabas, no hay nada en castellano. Tendríamos que poner varios insultos seguidos para saber qué significa la potencia que te decía de llamarle a alguien queer. Previamente no había sido eso. Queer era raro, ¿no? Está todavía la expresión queer as folk, la gente rara, podríamos traducir. Ahí no, pero luego se había convertido en un insulto hacia personas de tendencias homosexuales, un pedazo de insulto brutal. ¿Qué es lo que hicieron? Pues eso, hace 50, 60 años las personas que tenían esta orientación con esa palabra empezar a asumirla como propia, ¿no? Así, pues yo soy queer y ellos mismos se llamaban así y empezaron a publicar libros con queer theory, ¿no? Con teoría queer y bibliotecas y hay un departamento de queer studies, ahora en cualquier universidad estadounidense, se han apropiado del término que era una crítica. Yo siempre digo que quiero hacer eso con el término facha. Mi sueño es dirigir un departamento universitario llamado Facha Studies. Y por eso lo asumo, porque creo que me representa. Pero, como digo, en el día a día de hoy, como la palabra liberal o la palabra facha dificulta los diálogos, y yo estaría encantado de tener un diálogo real sobre estas cosas, sobre esta cuestión, que es realmente muy interesante, que has sacado de Gomá. En cuanto a Machado, ayer justo leí una reseña de la última edición que han hecho de las obras de Machado, José Luis García Martín, que combina la poesía, combina también estos textos más filosóficos de su etapa posterior. Decía, José Luis García Martín, la reseña la hacía el propio José Luis García Martín, decía que el propio Machado, y es otro de los dichos de Machado, ¿no? Hay un poema en el que dice, perdí las monedas de oro que antes tenía, me he quedado solamente con algunas pocas y de cobre. Esa parte en la cual él intenta filosofar se da cuenta de que no lo expresa igual. Quizá ese anhelo de la fantasía
está ahí, pero yo creo, aunque esto por supuesto daría por un interesantísimo seminario sobre Antonio Machado y encima en Sevilla, yo creo que al final sí que tiene más esa nostalgia de la frase de Machado también que pronuncié antes, ¿no? La verdad, tu verdad, quédate tú. A mí solo me interesa la verdad y no lo he dicho antes, y el diálogo termina, ven a buscarla juntos, ¿no? Otra vez el diálogo, otra vez Sócrates, otra vez Platón. Bueno, vamos a ir con la última pregunta porque me parece que se está acabando ya el tiempo y a las 11 nos echan, ¿vale? Así que, no, es ella, me la ha pedido antes, ¿vale? Última pregunta. Bueno, me siento muy afortunada, la verdad, de ser la última. Muchas gracias por la charla. A mí hay una cosa que me preocupa, que se ha tocado por encima, que va en relación con la civilización, con la cultura y con la filosofía, y es el lenguaje. Entonces, me preocupa porque va a definir la sociedad en la que van a vivir mis hijos, van a vivir sus amigos, sus parejas. Y estoy notando últimamente, he aterrizado de pronto en una sociedad que cuestiona qué soy yo, qué es una mujer. Y me da auténtica preocupación. O sea, se ha hablado de cosas relacionadas a la verdad, ahora has hablado del término queer, de cómo se ha convertido en una cosa distinta a lo que significaba hace un tiempo, pero esto es una verdad que consideraba yo por lo menos absoluta. Y es aquí donde yo digo... Entonces, la pregunta aquí es, bueno, es un debate filosófico eterno, pero cuando entra la sociología yo creo que también se puede legitimar un poquito a través de la sociología y el comportamiento humano cómo el lenguaje puede delimitar nuestra realidad, si se nos ha enseñado desde pequeños. ¿Hasta qué punto el ser humano puede descubrir la verdad o la realidad, aunque se le haya enseñado a no reconocerla tal cual es? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto puede? Claro, ¿Hasta o qué sea, punto puede? si el ser humano es capaz de reconocer la verdad, pese a que el lenguaje no la reconozca, por así decirlo. Porque ya se ha manipulado de tal manera que ya Claro, te lo dificulta, ya no se sí. ha convertido en una herramienta de Efectivamente. conocimiento. Sí, pues no lo sé, pues volvemos un poco... Conecta mucho con preguntas que ya han salido, ¿no? O sea, con qué esperanza hay, cuál es la salida, se podrá, no se podrá. Ya he dicho que ahí no soy... O sea, soy animoso en el sentido de que hay que hacer lo que hay que hacer, pero tampoco, no sé si tengo el pesimismo de la inteligencia que decía Gramsci. Pero lo que me interesa de lo que decías, que sacabas ya un asunto, antes había hablado de la ideología de género, pero hablas ya de como del último bastión en el cual se ha avanzado, que es ya dudar incluso de lo que es ser mujer, de que existan las mujeres, ¿no? de que se pueda definir lo que es mujer, por supuesto también que se pueda definir lo que es hombre. Voy a confesar que en el fondo me gusta, dentro de lo malo, comprobar en gente como tú la sorpresa ante esto. ¿Por qué? Porque esta sorpresa que ahora siente cualquiera que mire un poco alrededor, yo la sentí hace 30 años. Porque hace 30 años, exactamente 33, se publicaba el libro El género en disputa, de Judith Butler. Y era, a su vez, el momento en el cual yo entraba en la universidad. Y ya empezaban a hablar de estas cosas. Y a mí en aquello me parecía, bueno, pues una cosa que se estaba discutiendo, que tenía un sorprendente éxito. La tesis del género en disputas, como su nombre dice, es que el género pues una cosa que no está nada clara. Y que es la tesis de Butler es exactamente que es una cuestión performativa, una cuestión que hacemos, una actuación. Performativa sé que es un palabra, es performative en inglés, es una actuación. Tú actúas como mujer o como hombre, o como ni mujer ni hombre, o como por qué vamos a tener etiquetas, de hecho es al final un poco la conclusión de ella. Al fin. Sí, la tesis de Butler es que cuando nos obligan a ser hombres, que en el fondo nos oprimen, o nos obligan a ser mujeres, porque cuando te obligan a ser mujer es para que hagas cosas de mujer que a lo mejor no te gustan, cuando a mí me obligan a ser hombre o me obligan a hacer cosas de hombre o a hacerme el hombre, y eso también pues me perjudica. Entonces dice, quitemos todo esto y seremos más libres. Es más o menos la tesis del libro. Yo ya lo vi ahí, lo vi que cundía. En un momento determinado empecé a decir, cuidado que esto viene, pero parecía que era imposible que viniera. Yo se lo contaba a los alumnos ya en los 2000 y los alumnos me miraban como diciendo, qué cosas raras hacen profesores americanos y están diciendo, ¿no? Y un día les dije, pues ya en Facebook hay 70 géneros y tenéis que elegir el vuestro. Y decía, bueno, pues es una cosa... Y sin embargo, en un momento determinado, de repente ya las nuevas generaciones de alumnos ya empezaban a entenderlo, y ya hemos llegado a este punto.
¿Qué quiero decir con esto? La enseñanza es que cualquier cosa se puede conseguir precisamente con instrumentos como el que tú decías, el lenguaje, la educación, porque eso que damos por supuesto no es tal y basta con que unos cuantos, con poderes, eso sí, lo dirijan en un sentido o en otro para que cosas que hace 30 años a mí mismo me parecían interesantes, pero no creo que cuaje, pues ahora ya estén cuajando, ¿no? Bueno, hay que utilizarlas, hay que conocerlas, hay que saber por qué hemos llegado donde hemos llegado y hay que lanzarse y luego cada uno, pues eso, que Dios reparta suerte. Bueno. Vale, ya para terminar, dar las gracias, como siempre, a todos los patrocinadores que hacen posible que esto pueda salir adelante y al precio, aunque algunos ha subido un poquito, pero estamos en la seta. Y nada, gracias a la Fundación Tatiana, a Estrella Damm, a Lustau, gracias a todos por venir, gracias al voluntario y mil gracias a ti, Miguel Ángel, por este rato espectacular y por desplazarte a Sevilla para Todas las preguntas han sido clave y esenciales.